Un segundo que voy a poner a grabar la clase. En fin, sí. ¿Alguna pregunta antes de que comience la clase? ¿No? Ok. Entonces empezamos. Uy, déjenme compartir mi pantalla. Y ahí está. Ya. Así que comenzamos, ¿no? Como hemos dicho, con la unidad de geografía. Comenzamos esto con una pequeña definición de la geografía, ¿no? Así que en términos más generales es el estudio de la superficie de la Tierra, pero eso puede significar una gran variedad de cosas. Así que la geografía tiene una gran variedad de cosas que estudia. Lo físico, lo natural y también los lugares habitados por la humanidad son los 3 puntos que da el libro. Y podemos a ver unos ejemplos de eso. Disculpen. Ahí está. Acá a la derecha es como un ejemplo de uy, perdón, más de lo físico en lo que se enfoca la geografía, ¿no? Podemos ver acá que son, que en este pequeñito mapa, así dibujos, hay cosas como desiertos, un río, hay una jungla, hay un lago, hay un pantano, cosas así. Estas cosas físicas, físicas y naturales son una parte muy importante en la cual se enfoca la geografía, pero también acá a la derecha, perdón, acá a la izquierda, tenemos un globo, así con todo lo que no muestra casi ningún aspecto natural, pero muestra en vez de eso todos los países del mundo. Así que podemos ver la variación, las diferentes cosas que enseña, que trata la geografía. Vamos a ver más de esto cuando continuemos con la lección, ¿no? Pero en general, todo lo de superficie de la Tierra es en lo que se enfoca la geografía. El primer capítulo de la unidad es este. Si quieren, yo típicamente recomiendo a mis estudiantes que copien los términos clave, porque para mí me parecen ser una buena forma, tienen como las ideas más importantes de la lección, ¿no? Así que si lo tienes copiado, si estás repasando tus notas o lo que sea, o los videos para tomar el examen, entonces es una buena forma de estudiar es de mirar a todos los términos claves y asegurarte que entiendes qué es cada uno y puedes explicar la definición y por qué son importantes. En fin, les doy unos segundos para que copien, si quieren. Disculpe, maestro, ¿qué capítulo dice ahí que no alcanzo a ver muy bien? ¿Puede bajar un poquito, por favor? Dice capítulo 27 Okay. y el título es Describir características físicas y humanas. Okay, gracias. Ya, vamos siguiendo. Entonces, la primera cosa que enseña el libro es esta distinción entre lugares y regiones geográficas. Un lugar es un sitio individual, ¿no? Es caracterizado, no sé, es una unidad, sea un país, una ciudad, un lago, o lo que sea, puede ser natural o una creación humana. Y una cosa que lo distingue también es que tiene como límites muy bien definidos, ¿no? Como, por ejemplo, una ciudad. Acá a la derecha tenemos la ciudad de Nueva York. Podemos ver que acá tiene, o sea, no hay, no hay ninguna duda de dónde caben los límites de la ciudad de Nueva York, ¿no? Están acá marcados en el mapa. Lo mismo con un país tiene sus fronteras que típicamente no son muy disputadas,
y con otras formas naturales también. En cambio, la región es como un conjunto de varios lugares, un grupo de lugares que típicamente tienen una identidad colectiva, ¿no? Así que no es una distinción siempre política o oficial, sino que es una cosa más basada en identidad, ¿no? Que es más no oficial una región, y por eso también puede ser más difícil definir los límites de una región. Así que, como hablamos acá arriba a la derecha, este mapa de Nueva York, acá podemos ver muy bien los límites de la ciudad de Nueva York. Mismo acá a la izquierda, con el mapa de el estado de Nueva York, no muy claro los límites del estado. En cambio, acá abajo, a la derecha, tenemos un mapa de la región nordeste de los Estados Unidos, lo que se considera el nordeste de los Estados Unidos. Y vemos acá que los estados que están en el color rojo más oscuro son los que siempre se consideran parte de la región, mientras que los que están acá en un color un poquito más claro son estados que a veces sí, a veces no se consideran, ¿no? Porque depende de quién le preguntas, es una cosa de opinión a veces, y ese es el caso con muchas regiones. También con Latinoamérica. Latinoamérica es otro ejemplo de una región porque es muy expansiva, es basado en una identidad latina, ¿no? En cultura hispana o portuguesa un poco, en hablar español o el portugués. Y también está compuesta de muchos países. Y también hay ¿no? Así como debates entre qué países se incluyen en Latinoamérica y cuáles no, como por ejemplo algunas personas dicen que Haití es parte de Latinoamérica y algunas dicen que no. Puede ser un concepto un poquito difícil de distinguir las dos. Yo sé que yo tuve dificultades la primera vez que leí el libro, pero que tenemos un ejercicio para practicar. Les voy a enseñar unos mapas con un título y quiero que me digan si es un lugar o una región. Es decir, acá tenemos el Medio Oriente, que lo tenemos acá marcado en el mapa. Quiero ver si piensan si es una región o es un lugar. Una región. Sí, muy bien, correcto, porque no podemos ver que es un conjunto de países y también que en este mapa está marcado muy claramente cuáles países son partes de Medio Oriente, pero a veces cambia, ¿no? A veces Libia se incluye, a veces Turquía no se incluye, en fin, puede haber variaciones. Ya, Mesoamérica. Otro ejemplo. ¿Es lugar o es región? Región. Sí, muy bien. También, claro, se puede ver que acá no están marcadas las fronteras modernas, pero es una región que incluye varios países, desde casi la mitad de México a Guatemala, El Salvador, en fin. Un poco de Nicaragua también, pero sí, una región. El tercero es el lago Victoria. ¿Es un lugar? Sí, es un lugar. No, podemos ver que está en 3 países, está en Uganda, Kenia y Tanzania, pero a pesar de eso es un lugar porque tiene, ¿no?, sus límites muy bien definidos. Podemos verlos, es acá los límites del lago. Muy bien. Lago Victoria. Y después África Oriental, que es todo esto que vemos acá marcado en verde. ¿El lugar o región? Lugar. ¿Una región? Es una región. Podemos verlo acá, que es un conjunto de varios países. Y también, igual como vimos en el nordeste de los Estados Unidos, los países que son más oscuros son los que siempre se consideran parte de África Oriental, mientras los más claritos, como Sudán, Mozambique, no siempre se consideran parte de África Oriental, a veces se consideran parte de otras regiones. Pero muy bien. Siguiente es el volcán Cotopaxi. Volcán Cotopaxi en Ecuador. Es un lugar. Sí,
Muy bien, un lugar como vimos como el lago Victoria, es un lugar natural, pero igual tiene sus límites muy bien definidos. No cabe duda de dónde comienza y dónde acaba el volcán Cotopaxi. Y el último es Sao Paulo. Una región. Sao Paulo es un lugar, Oh. porque es una ciudad y como vimos con el mapa de Nueva York, tiene límites muy definidos, ¿no? Es una unidad y por eso se considera un lugar. Las ciudades en general se consideran unos lugares. Profesor, y todo eso es que lo que está ahí, Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay, todo eso, entonces todo eso define una región. Sí, así que por Todo eso ejemplo... podemos decir que es una región porque eso es Sí, todos, unidos todos. así que sí, hay un ejemplo que se podría dar de una región, es la región andina, que sería Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Argentina, ¿no? Que son todos los países que tienen los Andes. Así que eso sería una región. Se podrían definir las regiones como quieran, o sea, si podrías, por ejemplo, podrías decir que Bolivia, Paraguay y Brasil son una región. Puede ser como quieras, pero típicamente son países o lugares que son parte de la región que tienen algo en común, ¿no? Si, por ejemplo, la región andina, el ejemplo que acabo de dar, todos son países que tienen parte de la cordillera de los Andes, ¿no? Tienen cosas en común que por eso son útiles las regiones, ¿no? Para poder identificar países que tienen algo en común y hablar sobre todos a la vez. También como Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, que Latinoamérica, claramente todos los países tienen algo común, así que se puede decir cosas generales sobre todos los países de la región. ¿Eso aclara la pregunta? Sí, profesor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ok, continuamos. Otra parte importante de la geografía que vamos a ver en los lugares son las características físicas, que estas van a diferenciarse de las características humanas, que vamos a ver en un segundo. Pero podemos ver acá las características físicas: clima, tipo de suelo, cultivos que se cosechan, recursos naturales. Y para esta sección yo voy a dar el ejemplo de el departamento del Cusco, en Perú, que es el departamento de donde viene mi familia. Un poquito como para dar ejemplos de clima, tipo de suelo, en fin. Así que en términos de clima, puede ser una gran variedad de cosas, ¿no? Vamos a ver un clima muy cálido, muy frío. En Cusco en general hay un clima muy temperado, lo cual quiere decir que no se pone ni muy caliente ni muy frío, lo cual lo hace un poco más ideal para vivir. En tipo de suelo, es un suelo que por lo general es muy bueno para cultivos, muy fértil. Y los cultivos que se cosechan de una gran variedad, ¿no? Papas, sobre todo papas es el más conocido de la región, pero también maíz y trigo y un poco de hoja de coca. Y en términos de recursos naturales, la región del Cusco es muy conocida por sus minas y sus minerales de oro, de cobre y de plata. No, pero y también otra parte de las características físicas, la precipitación. ¿Alguien me puede decir qué es la precipitación? Como una precipitación de lluvia. Bueno, Sí, la ¿El precipitación es... clima? ¿Como el clima? Sí, es una parte muy importante del clima. La precipitación es cuánta, no solamente lluvia, pero en general cualquier tipo de, no solamente lluvia, pero también nieve, granizo, cae en ese lugar. Así que en Cusco hay una variedad de precipitación, ¿no? A veces llueve, a veces cae granizo, pero eso afecta mucho el clima y la región, ¿no? Porque vemos que sin precipitación, sin lluvia, no pueden crecer plantas en ese sitio. En cambio, si cae lo suficiente, entonces podemos tener un sitio que es más
donde es más fácil vivir. También como parte del clima hay el viento, que también puede afectar muchas cosas en la región. Cuerpos de agua, que acá podemos ver que por lo general la región del Cusco está llena de varios ríos. Flora y fauna, ¿no? Que son todos los animales y las plantas de cualquier sitio que estés viendo. Pero eso... Maestro Gonzalo, Sí. le quería hacer una pregunta. ¿Qué clase está dando usted? ¿Está dando ciencias naturales? Estamos en estudios sociales. Oh, ok. ¿Y eso Sí. qué significa? Estudios sociales es, por lo general, ¿cómo definirlo? Bueno, las unidades que vamos a llevar van a ser historia estadounidense, historia mundial, cívica y gobierno, economía y geografía. Ok, ya, gracias. Porque pensé que estaba enseñando ciencias naturales. No. Esta unidad de geografía puede parecer así un poco a veces, pero no, por lo general la mayoría que vamos a estudiar va a ser historia. Ajá. Y Ok, esa era mi confusión, pero ya lo tengo. Gracias. muy bien. Pero bueno, sí. Estas son todas las características físicas de algún lugar que les he dado unos ejemplos de la región del Cusco, de mi familia, pero también podemos observar por cualquier región, ¿no? Por ejemplo, por el clima. También diríamos que Nueva York tiene un clima temperado. A veces hace frío, a veces hace calor, nunca es muy extremo. Tipo de suelo. En la ciudad de Nueva York diríamos que por lo general el suelo está cubierto por cemento. Aquí no se ve mucho suelo real. No se cosechan cultivos en la... Bueno, puede variar bastante, ¿no? Podemos ver por el lugar o lo que sea que estemos viendo. ¿No? Si estamos viendo una cosa más como una ciudad, no va a tener varias estas características físicas. Por ejemplo, no hay mucha flora ni fauna en la ciudad de Nueva York. Pero en cambio, en vez de características, también tenemos características humanas, de cuáles son la composición cultural, étnica y lingüística de cualquier región, de cualquier sitio o región. Si tiene población urbana o población rural. También puede tener ambas, dependiendo del sitio en cual estás viendo, qué estás observando, su economía, su transportación y qué produce la gente. Así que para seguir con el ejemplo de la región del Cusco de Perú, su composición cultural y étnica, no hay la etnia de las personas quechuas ahí, y de lingüística se habla el español y el quechua, no. Hay población urbana y rural, porque hay varias ciudades en la región, pero también hay muchos pueblos por el campo, y también tienen, no sé, varios sectores económicos como la minería que hemos visto antes, como el turismo, pero hay varias cosas así. Pero si no, estas son características y de cualquier lugar que querramos ver, podemos identificar estas características, las humanas o las naturales, para poder entender mejor el lugar y para poder, ¿no? como estudiarlo más geográficamente. ¿Alguna pregunta sobre las características humanas o naturales? No, profe. Okay. Muy bien. Y la siguiente, y creo que última cosa del capítulo, es tipos de mapa. Así que como hemos visto, hay varios tipos de información que puede cubrir la geografía, cosas humanas, naturales, en fin. Y también por eso los mapas, lo cual son el medio más importante en el estudio de la geografía, pueden transmitir diferentes tipos de información, ¿no? Así que acá vamos a ver varios mapas de los Estados Unidos que transmiten diferentes tipos de información. Por ejemplo, mapas políticos enseñan las fronteras políticas definidas por los humanos. Así que acá tenemos un mapa marcado con todos los estados de los Estados Unidos, ¿no? Porque eso marca la diferencia política entre todos los estados, cosas limitadas por el gobierno de los Estados Unidos. También hay mapas físicos y topográficos. Mapas físicos son como los que tenemos acá a la izquierda, que muestran
diferentes tipos de ambientes que hay en cualquier lugar. Así que es un mapa, ¿no?, físico de los Estados Unidos. Acá tenemos en anaranjado, está marcado los desiertos, en verde los bosques, el amarillo más clarito las llanuras, así como eso es algo que marca los diferentes tipos de ambientes naturales que hay en los Estados Unidos. Pero también hay mapas topográficos que se enfocan solamente en la elevación de cualquier sitio que estés mirando. O sea, acá podemos ver que acá en la parte occidental del país, en el oeste, hay muchos cambios en elevación, así que ahí sabemos que ahí están las montañas Rockies, ¿no? También hay mapas económicos, que acá hay un mapa, muy buen mapa económico de los Estados Unidos, que marca, ¿no?, por lo general las diferentes actividades económicas que se hacen, recursos naturales, en fin, de cualquier región, ¿no? Así que podemos ver que acá por las montañas hay mucho carbón, Texas y por el medio del país tienen bastante petróleo, en fin, ¿no? Y varía. Podemos ver en toda la costa de los Estados Unidos hay bastantes peces para hacer pesca. En fin, pero por lo general, esos son los ejemplos que da el libro. Por lo general, los mapas pueden transmitir cualquier tipo de información, ¿no? Así que acá tenemos otros, cosas como la cantidad de lluvia que cae al año. Este es un mapa que muestra acá abajo a la derecha el idioma más común en el estado, aparte del español. Que podemos ver que hay bastante alemán, en fin, pero cualquier tipo de información que quieras transmitir sobre un lugar, una región, cualquier cosa, puedes transmitirla a través de un mapa. Y eso es un aspecto importante de este capítulo. El último tipo de mapa que veremos es un atlas histórico, que es un libro. No, un atlas histórico es típicamente un libro, sería un libro entero que tiene varios mapas sobre la geografía del pasado, sea política o natural, lo que sea. Y acá tenemos un ejemplo de eso, es un mapa de Latinoamérica, ¿no? Antes y después de las guerras de independencia, que antes podemos ver los diferentes imperios que habitaban Latinoamérica, pues podemos ver no solo todos los países independientes, pero sino también cosas importantes como donde pasaron grandes batallas en la guerra de independencia. Y en fin. Sí, ese es el fin del. ¿Alguna pregunta sobre el capítulo, lo que hemos visto hasta ahora? No, profe. No. Okay. Entonces, Yo, profe, acerca de los mapas, sí. Usted dice que hay mapa para cada, por ejemplo, mapa para cada cosa, que dice mapa para cada, como que dijo, de vivir la vida, o sea, como dice, de lo que va pasando todo el año en cada ciudad. ¿Me puede repetir la ¿Me pregunta? entiende? Usted dice que hay mapa para cada cosa, mapa, por ejemplo, si todo el año llovió, si todo el año estuvo seco, ¿hacen cada año un mapa? No sé, es que este mapa está hecho por personas que estudian geografía. Puede ser que lo alteren dependiendo de cada año, no estoy seguro, pero acá podemos decir que esto es 18-year mean, así que toman toda la información sobre un año entero de 18 años y lo utilizan para calcular en general cuánto está lloviendo en cada sitio, no para adquirir información, para hacer proyecciones y en fin. Pero para, ¿cómo se llama? Me salen las... Pero sí, no pueden caminarse los mapas en fin como cuando sea que los geógrafos piensen que es tiempo de cambiarlo. Puede depender de varias cosas, si hay cambios políticos o naturales o lo que sea, puede depender de eso. ¿Clara la pregunta?
Sí, profesor. Ok. Muy bien, entonces tenemos el capítulo 28. Me les doy unos segundos para copiar estos términos claves. Ok, vamos comenzando. El primer término importante que aprende para esta unidad es ambiente. Ambiente, el medio ambiente que ya hemos hablado un poco de naturaleza, que conforma todo lo que conforma básicamente la naturaleza, lo cual es el clima, ¿no? El tipo de suelo, elevación, topografía, flora, fauna, que también pueden afectar drásticamente, ¿no? Cómo se ve el ambiente, el lugar en el que estés, ¿no? Así que acá tenemos tres ejemplos de ambientes muy diferentes, ¿no? Aquí tenemos un bosque, es un poco más cálido, ¿no? Tiene su topografía, la elevación tiene una elevación un poco más baja, un clima muy temperado, no muy extremo, no muy caliente, no muy frío, con bastantes bosques, ¿no? Bastante flora y fauna. En cambio, acá a la derecha tenemos, ¿no? Casi lo opuesto, un desierto, también con topografía muy baja, muy poca lluvia, ¿no? Así que el clima es muy diferente, muy cálido, así que también causa que no haya mucha flora ni fauna porque hace demasiado calor, es muy seco para que vivan seres vivos. Acá a la derecha, arriba a la derecha tenemos un ejemplo de una sierra, ¿no? Que por supuesto podemos ver que la topografía es mucho más alta, mucha más elevación. Podemos ver que sí hay unas plantas, pero no tantas como acá en el bosque, y que el clima, como ven por las montañas, claramente hace mucho más frío. Así que podemos ver que el ambiente puede tener una variedad de resultados, ¿no? Que sean muy diferentes. Así que, por supuesto, esto afecta cómo, no solamente el ser humano, pero cómo todos los animales se adaptan para vivir en ese lugar. Así que creo que como he mencionado un poquito, algunos ambientes son más fáciles para vivir. Son como un clima temperado, ¿no? Muy extremo, es mucho más fácil cuando no tienes que protegerte del clima tanto. También no solamente es más fácil para que los humanos vivan, pero para que todos los animales vivan en un clima temperado. Una fuente de agua dulce es muy importante, ¿no? El agua es una cosa extremadamente importante para poder sobrevivir, y sin una fuente buena de agua, no, va a ser un sitio muy, muy duro para vivir. También tierra fértil es muy importante para los humanos, sobre todo porque es muy importante para cultivar cualquier tipo de cosecha que queramos. Así que eso también hace muy, muy fácil vivir en cualquier sitio. Vamos a ver más sobre estas tres características cuando empecemos a estudiar historia mundial y estudiaremos las primeras civilizaciones que se desarrollaron en el mundo. Digamos que en todos los lugares donde se desarrolla la civilización al inicio tienen estas tres características. ¿No? La gente también, ¿no? Mientras va encontrando diferentes sitios, va a modificar el ambiente para hacerlo aún más fácil de vivir, ¿no? Así que, por ejemplo, arando la tierra para que sea aún más fácil hacer agricultura, crecer cultivos, creando sistemas de irrigación, ¿no? Para la misma cosa, domesticando plantas y animales de otra forma, ¿no? Si hay cuál sea, no todas las plantas y animales domésticos que tenemos ahora, algún día fueron salvajes y los humanos fueron domesticándolas para que sean más beneficiales, para que sean mejores de cultivar, etc. También hay muchas otras formas de modificar el ambiente, tallando árboles, construyendo casas, en fin. Pero
a mí también afecta al ser humano en formas muy diferentes, ¿no? No solamente que el humano puede conformar al ambiente como él quiera, pero también el ambiente afecta al humano. Así que, por ejemplo, acá podemos ver una gran diferencia cómo se viste la gente. Claramente acá es un clima muy frío, donde la gente tiene que ir vestida así, cubierto todo el tiempo, porque es un frío muy extremo, mientras que a la izquierda tenemos un sitio que claramente es mucho más cálido. También afecta qué tipo de comida comen los humanos, ¿no? Porque acá a la izquierda, en este sitio vas a encontrar comidas muy diferentes a las que encontrarías acá a la derecha, ¿no? Así que acá, por ejemplo, podemos ver que hay unos cultivos no sé, de algo, pero acá en este ambiente a la derecha, porque hace tanto frío, porque no parece que hay nada de tierra para cultivar, no pueden cultivar en ese sitio, así que lo que comen es que tienen que comer casi solamente animales, ¿no? Estos acá a la derecha criarán animales muy diferentes a los que se crean acá a la izquierda, y claramente no, acá a la derecha no practican agricultura, mientras que acá a la izquierda sí. No, otro tremenda cosa que puede afectar la geografía es el comercio de los humanos, ¿no? Porque dependiendo de la geografía, dependiendo de las formaciones geográficas, puede ser que el transporte sea más fácil o más difícil, y el transporte siendo más fácil o más difícil, el comercio va a ser más fácil o más difícil. Así que tenemos ejemplos de diferentes tipos de formaciones geográficas que afectan transporte. Un ejemplo de una cosa típica que limite bastante el transporte y el comercio son desiertos, ¿no? Desiertos son sitios muy difíciles de vivir, donde es casi imposible, puede ser extremadamente difícil cruzarlos. Así que acá, abajo a la izquierda, tenemos una imagen del desierto Sahara, que existe acá en la parte del norte de África, y porque es un desierto tan inmenso y tan expansivo que por tantos siglos fue muy difícil cruzar. A lo curso de la historia ha habido muy poca comunicación entre la gente acá en el norte, muy poca comunicación en comercio acá en el norte de África y en el resto de África, ¿no? Acá hay una gran diferencia en culturas y, en fin, entre estos dos lugares, porque hay el desierto Sahara entre ambos, separándolos, y lo hace muy difícil que haya comercio, que haya intercambio cultural, en fin. Pero después, para ver ejemplos de cosas que hacen más fácil el transporte o el comercio, acá arriba a la derecha tenemos una imagen del río Níger, que está ubicado acá en África Occidental. Acá podemos verlo en este otro mapa también, que podemos ver que es un mapa que va del oeste de África Occidental hacia el este, cruza sur, va al norte, va al sur, va al este, en fin, así que es un río muy grande, muy fácil de navegar, así que por eso a lo largo de su historia esta región entera ha tenido muy buena comunicación, y por eso se han podido formar muy grandes sociedades a lo largo de este río, que han podido formar grandes imperios, en fin, ha habido un tremendo intercambio cultural entre esta región entera, también gracias a eso. Así que también podemos ver cómo puede mejorar el comercio gracias a la geografía. Acá tenemos otro ejemplo del Océano Mediterráneo en el Imperio Romano, que en fin el Océano Mediterráneo es un océano muy fácil de navegar, no tiene mares tiene mares muy calmados, muy pacíficos, ¿no? Así que por eso es muy fácil navegarlo, y todas las culturas que viven en el mar Mediterráneo tienen varias similitudes culturales, en fin, porque han tenido siglos de comunicación y de comercio, porque es muy fácil navegar ese mar en particular. Sí, y otra forma que puede afectar esa dificultad de transporte que puede causar la geografía es en el conflicto, ¿no? Hay algunos ambientes o cosas geográficas que pueden actuar como defensas naturales para un país, y eso puede afectar tremendamente su desarrollo histórico.
el libro da un par de ejemplos. El primero es el ejemplo de Gran Bretaña, que es esta isla que vemos acá, pequeñita. Bueno, acá también está acá en este mapa de Europa. Esta isla de acá, encima de Francia, que ha tenido un tremendo beneficio natural porque es una isla, ¿no? Así que eso lo hace mucho más fácil de defender que cualquier otro país en Europa. Así que por eso tuvo un desarrollo muy fácil y pudo desarrollarse sin miedo de invasiones de otros países europeos, casi. Así que por eso llegó a formar un gran imperio por todo el mundo, como ves acá la imagen arriba a la derecha. En cambio, casi lo opuesto de eso es Alemania, que es este país que está acá. Podemos ver lo que está en el medio de Europa y no tiene nada de defensas naturales, no tiene montañas, ni bosques muy densos, ni nada así, ni grandes ríos en sus fronteras, así que no tiene ninguna defensa natural. Así que a lo largo de su historia ha sido víctima de muchas invasiones. Por eso y también ha tenido que desarrolló una cultura muy, muy militar, porque sabía que como era fácil invadirlo, tuvo que desarrollar un ejército muy fuerte. Y otro ejemplo que da el libro es sobre la invasión de Rusia de 1812, en cual Napoleón y el ejército francés invadieron a Rusia, que la invasión fue detenida por un fuerte invierno, ¿no? Rusia es un país donde hace mucho frío. Cuando llegó el invierno, los soldados franceses no estuvieron preparados y ahí se acabó la invasión, ¿no? Acá tenemos una foto de Napoleón y sus soldados en el pleno frío invierno ruso. Y podemos ver cómo detenió esa invasión el clima, sirviendo otra vez como defensa natural. Otra cosa a lo largo de la historia de interacción entre los humanos y el medio ambiente es la industrialización, que eso cambió tremendamente la relación entre los humanos y el medio ambiente. ¿No? Así como decía acá, las actividades humanas no seriamente afectaron al medio ambiente hasta el siglo XIX, ¿no? Cuando se desarrolló la industrialización, la revolución industrial. Antes de eso, por supuesto que, como hemos visto, hacían muchas cosas los humanos, ¿no? Tallaban árboles, construían ciudades, cosas así, pero no tremendamente afectaba el medio ambiente hasta que con la industrialización y el desarrollo de motores, de combustibles fósiles, de fábricas, en fin, que utilizaban cosas como carbón para generar energía, para poder, no sé, fabricar productos o hacer electricidad, en fin. Cuando se introduce eso, resulta en una tremenda contaminación del aire, el agua y la tierra, y en el calentamiento global, del cual escuchamos mucho estos días, ¿no? En las noticias, porque nunca a escala tan grande se había hecho algo que afectaba el planeta, ¿no? Que de repente en el siglo XIX se desarrollaron estas fábricas, que habían miles y miles de fábricas que estaban quemando tanto carbón cada día que empezó a afectar tremendamente el medio ambiente. No sobre todo con el calentamiento global, ¿no? Que sirve nada más que las temperaturas al promedio cada año se van elevando en la Tierra entera. Así que no quiere decir que por el calentamiento global ya no haga frío, cosas así, sino que en general, por lo general a través de los años se va calentando la Tierra, se va haciendo más difícil de vivir y bueno, así va ocurriendo gracias a la industrialización y el utilizo de combustibles fósiles. Pero no, por supuesto, había una fuerte reacción a esto, sobre todo en el siglo XX, del movimiento verde, lo cual se trata sobre intentar de reducir el daño causado al ambiente hasta tratar de reverser, de deshacer muchos de los daños que se han hecho al medio ambiente. Parte de eso es reciclar, ¿no? Para tratar de deshacerse de todos los gastos plásticos, que es otra parte muy, muy dura de contaminación que hemos contribuido al medio ambiente, porque el plástico no se descompone como las cosas naturales, no como carne, cualquier cosa así que
que eventualmente el medio ambiente lo va a absorber. El plástico no se puede absorber por cualquier cosa. Plantar árboles y jardines urbanos, que es una buena forma de contribuir a que en la ciudad haya menos polución, ¿no? Porque los árboles y las plantas pueden absorber un poco de las cosas y generar más oxígeno para que sea más lindo vivir, ¿no? Y más saludable para los pulmones. Okay. Modificar métodos de producción y eliminación de desechos, ¿no? También para no... Eso tiene que ver con formas responsables de utilizar los desechos industriales, ¿no? Así que como vemos acá, no botar toda la basura, lo que sea, al río, sino encontrar un sitio seguro donde puedan echarse los desechos. No utilizar pesticidas, porque esos pueden afectar al medio ambiente de forma negativa, ¿no? Así que ves los cultivos que no utilizan pesticidas son cultivos orgánicos. Pero hay algunos, en fin, esas son todas las formas, todas las tácticas que se utilizan para tratar de ayudar al medio ambiente, para no tratar de contaminar tanto. Pero, en fin, no todos los gobiernos cooperan con el movimiento verde, no todos han adoptado los ideales de tratar de ayudar al medio ambiente, sobre todo por razones económicas, ¿no? Que utilizan la razón que si ponen regulaciones y si dejan de hacer estas cosas, si dejan de quemar combustibles fósiles como el carbón, como el petróleo, como el gas natural, eso dañaría sus economías y no quieren hacer eso. En fin, ese es el último slide de la presentación. De esta presentación que sea, pero creo que tenemos bastante tiempo, así que fácil vamos a hacer otro capítulo. ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos visto hoy? Hasta ahora. ¿No? No. No. Entonces, sí, pues tenemos bastante tiempo, pero veremos el siguiente capítulo y eso será todo por hoy. Es el capítulo 29 sobre la migración humana y los asentimientos. Que vemos acá que tiene un término clave. Uy. Está. Eso, bueno, no hay tiempo para copiarlo, pero denme un segundo, disculpe que voy a traerme un vaso de agua, regreso un toque. Ok, la migración humana y los asentimientos. Así que como hemos visto, la geografía, el ambiente natural, afecta tremendamente la vida de los humanos, ¿no? Puede dar condiciones más favorables o peores. Así que por eso, por su larga historia, la humanidad siempre ha estado migrando en varios instantes para buscar mejor clima, mejor alimento, mejores condiciones para vivir. Pero eso comenzó no al inicio de la humanidad, pero con la civilización, la migración fue cambiando. Y hay un término para dos categorías para escribir la migración, y son factores expulsivos y factores atractivos, ¿no? Y factores que son factores que pueden, que afectan, ¿no?, la decisión de una persona, de un grupo de personas para migrar. Factores expulsivos serían cosas como situaciones malas, condiciones adversas, difíciles de vivir en cualquier lugar donde está el individuo o el grupo. Y factores atractivos son cosas como buenas del otro lugar a donde va a ir la persona, para que lo motivan a mudarse, ¿no? Y podemos ver que estos dos tipos de factores, expulsivos y atractivos, están en casi todas las migraciones humanas.
pero pueden haber, acá tenemos unos ejemplos de motivos, y estos pueden ser o expulsivos o atractivos, ¿no? Dependiendo de la situación. Por ejemplo, oportunidades económicas, ¿no? Muchos inmigrantes migran por razones económicas, para buscar mejores oportunidades económicas en otro país, más oportunidad, mejor trabajo, en fin. Así que un factor expulsivo económico sería si en tu país en que estás no hay muchas oportunidades, ¿no? La economía tiene muchos problemas, no hay mucho trabajo, no hay mucha oportunidad, y sería en cambio un factor atractivo si en cualquier país a donde estás yendo, si hay muchas oportunidades, hay mejor trabajo, en fin. No, así que se podría decir, por ejemplo, que los Estados Unidos tiene factores atractivos económicos, y por eso tantas personas se migran a los Estados Unidos. También libertades políticas o religiosas, ¿no? También pueden ser expulsivos o atractivos. Puede ser que quieres irte de tu país porque no tienes muchas libertades políticas, ¿no? El gobierno es muy opresivo, no, discriminan contra ti por tu religión, por cualquier razón. Así que por eso te vas a mudar a un sitio que es atractivo, donde hay más libertades, o también para escapar violencia y la guerra, ¿no? Que es una cosa también muy común que ha existido a lo largo de la humanidad, que cuando hay conflictos, siempre hay una tremenda cantidad de personas que salen huyendo para escaparse de la violencia, ¿no? Así que el libro da varios ejemplos de migraciones históricas. Una de las primeras y las más importantes es la migración de las primeras personas llegando a América, que pasó hace entre 38.000 y 14.000 antes de Cristo. Acá tenemos una imagen de eso acá a la derecha. Básicamente lo que pasó, tenemos acá a la izquierda tenemos Asia y a la derecha tenemos América. Esto pasó hace miles y miles y miles de años, y en esa época había estos dos continentes estaban conectados, ¿no? Hoy en día hay un mar entre ellos dos, pero acá en este punto que están muy cerca de los dos continentes, ahí había, como le dicen, el puente de tierra, ¿no? Porque ahí había una conexión entre los dos continentes, así que los humanos cruzaron ese puente, llegaron a América y exploraron el continente, y después no fue desapareciendo ese puente de tierra hasta que está en la condición como está hoy, lo cual es el que hay océano ahí nomás, ¿no? Así que los humanos no pueden cruzar caminando por ahí. Ya no pueden, ¿no? Ahora se necesita un bote, pero hace muchos miles de años sí llegaron las personas a América. El segundo grupo de migraciones que menciona el libro son las migraciones germánicas que ocurrieron el año 100 después de Cristo hasta 500 después de Cristo, y eso fueron un grupo de migraciones causadas por guerra, ¿no? Que vimos hace un segundo, que es una razón por las migraciones para escapar conflicto. Así que vemos acá que había un grupo de Asia que vino a conquistar varias partes de Europa, acá del este, y mientras vino a estas partes fue expulsando a muchas personas que se llamaban personas germánicas, ¿no? Que acá tenemos diferentes grupos, francos, gotos, sajones, en fin, que fueron migrando por toda Europa para escaparse de la violencia y la invasión de los hunos, que era el grupo que vino de Asia. Así que para escaparse del conflicto fueron migrando por toda Europa, y eso afectó tremendamente la cultura de varios sitios de Europa. No, pero en fin fue una migración a causa de la violencia y para escapar del conflicto. El siguiente ejemplo que da el libro es el comercio atlántico de esclavos. Este es notable, bueno, ocurrió entre 1650 y 1860 a lo largo fue un comercio entre toda América y toda África, ¿no? Fue cometido por colonos europeos, ¿no? Que necesitaban trabajadores en las haciendas que tenían en sus colonias en América, y
les pareció que la mejor solución para ellos sería utilizar esclavos traídos de África, así que trajeron a millones y millones de africanos a América a trabajar como esclavos en haciendas, ¿no? Y, en fin, esta migración es notable porque fue una migración involuntaria, ¿no? No es que no hubo ninguna persona de África que quiso venir acá a América, todos fueron forzados. Así que típicamente podemos ver factores expulsivos y atractivos, como dijimos. Acá no había nada de eso, ¿no? Porque ellos no decidieron venir a América. No, fue un proceso muy brutal y muy difícil que ocurrió a lo largo de varios siglos, pero también que ha afectado tremendamente a las poblaciones de África y también de América, ¿no? Ahora en todos estos sitios que vemos acá, hay grandes poblaciones de ascendencia africana, que son partes muy importantes de la sociedad y la cultura de todos estos sitios. La siguiente migración que menciona el libro es la migración de europeos del norte a los Estados Unidos, que vamos a ver que hubo dos fases de migración europea a los Estados Unidos. La primera ocurrió en los años 1840 y 50, motivada sobre todo por razones de oportunidad económica y también un poco de libertad religiosa, como vimos. Esos eran dos factores atractivos que existían en los Estados Unidos, que había más oportunidad que había en Europa del Norte en esa época. Y en esa época eran sobre todo ingleses, franceses, irlandeses y alemanes que estaban yendo a los Estados Unidos. Que vamos a ver, creo que en el siguiente slide. Sí. No, eso sigue más tarde. Otra migración muy importante en la historia de los Estados Unidos son dos, y que tienen una fuerte una relación entre los dos. Una es la migración de los estadounidenses hacia el oeste, y la otra es la migración forzada de americanos indígenas. No, así que como vamos a ver en la unidad de los Estados Unidos, originalmente había solamente 13 colonias, 13 estados en los Estados Unidos, que son los que están acá en blanco, acá a la derecha del país, ¿no? Que son todos los que están hoy día en la costa del este de los Estados Unidos. Pero a través de la historia, mientras fue creciendo los Estados Unidos, fue desarrollándose, fue adquiriendo más y más territorio. Y mientras los estadounidenses fueron mudándose a este nuevo territorio que habían adquirido, fueron expulsando a los indígenas, ¿no? Así que tenemos acá dos mapas que muestran esto. Disculpen, acá este mapa a la derecha muestra de los diferentes años en los cuales los Estados Unidos adquirió estas tierras. Y acá a la izquierda tenemos un mapa de la tierra ocupada por indígenas americanos. Que podemos acá el inicio de 1850, que a través de los años, mientras más estadounidenses fueron migrándose al oeste, fueron expulsando y forzando a los indígenas a desocupar más tierra, reduciendo la población hasta que hoy en día este mapa de acá abajo muestra la cantidad de tierra que tienen los indígenas hoy en día. No vemos que antes era todo este continente para ellos, pero ahora tienen estos pedazos de tierra a través de los Estados Unidos. Que eso también es un ejemplo, para los indígenas, aunque sea, era un ejemplo de migración forzada, ¿no? Que ellos no tuvieron factores atractivos o expulsivos. En cambio, para los estadounidenses, sí, ¿no? Había un tremendo factor atractivo de moverse al oeste, lo cual también presentaba oportunidades para crear granjas, para adquirir terrenos muy, muy fácilmente. Así que para ellos sí, no era una migración motivada por factores atractivos, pero para los indígenas no, ¿no? Para ellos fue una migración forzada. Y también, como mencioné, a los Estados Unidos hubo dos diferentes etapas de migración europea. La primera fue a medios del siglo XIX, 1850 más o menos, que venían europeos el norte de Europa, ¿no? Inglaterra, Alemania,
Irlanda, pero después más tarde llegaron europeos del sur y del este de los Estados Unidos, como de países como Italia, en el sur, como el este como Rusia, en fin. Y esto afectó tremendamente la cultura de los Estados Unidos, ¿no? Hoy en día, sobre todo en Nueva York, fueron llegando casi todos los europeos de esta época a Nueva York, porque no Europa queda de acá, así que para cruzar los Estados Unidos tienen que llegar a la costa este. Y vemos cómo eso ha afectado tremendamente la cultura estadounidense, ¿no? Hoy en día podemos, en Nueva York sobre todo, podemos encontrar pizza en casi cada cuadra, y eso es mucho gracias a los inmigrantes italianos que vinieron a fines del siglo XIX. Y hoy en día también continúa este patrón de grandes migraciones, no es exclusivamente cosa del pasado, como sabemos todos nosotros. Hay una gran migración de latinoamericanos a los Estados Unidos que está ocurriendo por varias décadas. De grande cantidad de latinoamericanos se mudan a los Estados Unidos por variedad de razones, ¿no? Para buscar mejores oportunidades económicas, pero también varios para escapar violencia o represión política. También ha aparecido una migración del norte de África a Europa, que muchas personas del norte de África migran a Europa, y para hacer eso tienen que cruzar el océano Mediterráneo, ¿no? Que tenemos una imagen acá arriba a la derecha. Es un cruce muy peligroso que hacen, ¿no? Cruzan todo este mar en balsas inflables típicamente. Es muy peligroso, hay muchos fallecidos a lo largo del viaje por eso. También hay un patrón de europeos del este de Europa mirando al oeste de Europa, así que por ejemplo de países como Rusia, Ucrania, Polonia, en fin, yendo a países al oeste de Europa como Inglaterra, Alemania, Francia, que también ese tiene que ver mucho con oportunidades económicas y para huir de gobiernos opresivos. Y también hoy en día hay una fuerte migración de asiáticos, ¿no? De países como China, de Corea, hacia los Estados Unidos, también sobre todo buscando oportunidades económicas. Ok, ¿alguna pregunta sobre lo que... perdón, hay más. Bueno, como han visto, las migraciones resultan en intercambio cultural. Hemos hablado un poco de eso. Y eso, perdón, afecta tremendamente las regiones que se forman en los mundos, en el mundo. Por migración, puede afectar la cultura, el idioma de cualquier lugar. Y eso así se desarrollan estas diferentes áreas, regiones culturales o lingüísticas. Por ejemplo, acá tenemos a la izquierda un mapa que muestra diferentes regiones del mundo, ¿no? Consideradas por lo menos como regiones general. Acá tenemos en rosadito Norteamérica, una región definida ¿no? Porque ambos estos países hablan inglés, ¿no? Tienen climas más o menos parecidos, Canadá y Estados Unidos. Latinoamérica, y hemos hablado sobre las similitudes que tienen acá. Acá tenemos en anaranjado, esta región es el mundo árabe, como se diría, o el Medio Oriente, que vemos que tiene su límite en África del Norte, porque acá hay el desierto del Sahara, ¿no? Así que como es muy difícil cruzar este desierto, y es muy difícil que haya intercambio cultural, así que hay una gran contraste de culturas acá en el norte de África y en el resto de África, porque no había mucha comunicación, ¿no? Así que tiene diferentes idiomas, diferentes culturas. En fin, y acá también podemos ver estas regiones. Este acá abajo a la derecha es un mapa, lo muestra más claro, diferentes familias lingüísticas, ¿no? Así que podemos ver que en casi toda Latinoamérica está el azul, que son las familias, los idiomas románticos, lo que serían los idiomas basados en el idioma latín, cuáles son el español, el portugués, el francés, el italiano, que es el Latinoamérica, que es lo que tiene en común la región. No, acá en el mundo árabe, que vimos en segundo,
que está acá marcado anaranjado. Esas son todas las regiones donde se habla árabe en el mundo, que también es una similitud no solamente cultural, pero lingüística que tienen ellos. En fin. Pero sí, gracias a la migración, como hemos visto, gracias a la geografía, estas cosas afectan el desarrollo de las culturas en diversos lugares del mundo. Eso es todo lo que vamos a cubrir para hoy día. Sé que falta bastante en la clase, pero no quiero adelantarme demasiado. Quiero tener lo que me han dicho que lo que es típico para estudios sociales es hacer tres capítulos por cada clase, así que eso es lo que vamos a tratar de hacer. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre la clase, lo que hemos visto hoy día? No. No. No, ninguna. Ok, No. muy bien. Entonces, acabamos ahí hoy día. Segundo, déjeme tomarle foto a la lista acá para tomar la asistencia. Ya, entonces, si no hay nada de pregunta, entonces nos vemos la próxima semana. Continuaremos con la geografía. Yo creo que comenzaremos la unidad de historia mundial. Como siempre, si les ocurre más tarde alguna pregunta, cualquier cosa, tienen cualquier duda, cualquier sugerencia de cómo puedo hacer mejor las clases, por favor, avísenme, mándenme un mensaje por WhatsApp nada más. Y así practicaremos, ¿no? Quiero hacer lo que sea que pueda para que sean mejores las clases para ustedes, para que sean más informativas y para que todos ustedes estén mejor preparados para el examen del TASC. Está bien, maestro, gracias. ¿Alguna Bien, tarea, gracias. maestro? Gracias. No, ninguna tarea para la próxima semana. En el libro, ¿en qué página está esta clase? En el libro está, yo no tengo el libro físico, solamente lo tengo una copia virtual, así como lo tengo en copia virtual, no tiene páginas, pero es la sección 5, la sección 5 que lo pueden encontrar en el índice de inicio del libro, la sección 5 que se llama Examen Task de Estudios Sociales, que ahí abajo de eso hay un repaso de estudios sociales para el examen TASC, que ahí van a encontrar en el capítulo, ahorita estamos en el capítulo, acabamos de ver el capítulo 29, que ahí está la unidad de geografía, ¿no? Cada clase les voy a contar cuál capítulo es. En fin. Ok. Gracias. Yeah. Adiós. Gracias, adiós. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, maestro. Bye, Gracias. muchachas. Bye. Gracias. Bye.